yo creo que se va a extender por algunos días, porque vamos a hablar acerca del carácter. La Biblia nos enseña de que hay 4 temperamentos. No sé si alguien ha escuchado hablar de los temperamentos aquí. Amén. Ya. Bueno, hay 4 temperamentos que son el sanguíneo, colérico, el flemático y el melancólico. ¿Ya? Esos temperamentos tienen diferentes cualidades que las vamos a conocer más adelante, porque hoy día en realidad más que hablar del temperamento me voy a referir al carácter. Pero también quiero que ustedes se graben en su mente que hay 4 temperamentos, ¿ya? Y yo ahora les voy a leer algunos personajes de la Biblia que tienen estos 4 temperamentos. La idea de esto es que ustedes se puedan identificar con alguno de estos personajes bíblicos, ¿ya? Entonces, vamos a leer primero el sanguíneo, Pedro. La Biblia reconoce a Pedro, el apóstol, ¿se acuerdan de Pedro, el apóstol? Como de temperamento sanguíneo. Dice que Pedro era una persona cálida, amigable, expresiva, un gran conversador y muy optimista. Se caracterizaba por ser generoso, compasivo y adaptable a las circunstancias, así como a las necesidades de los demás. Era inquieto y explosivo. Su impulsividad lo hizo merecedor de las reprimendas más fuertes de Jesús. El Espíritu Santo transformó la vida de Pedro, permitiéndole mostrar humildad frente a la confrontación que recibió de otros apóstoles como de Pablo. Pedro se reconoció a sí mismo como instrumento de Dios en la gran obra evangelizadora que realizó. Bueno, aquí nos muestra la Biblia un contraste de cómo era Pedro a cómo cambió cuando vino el Espíritu Santo en él, ¿ya? Ahí me gustaría que reflexione usted si se siente identificado con Pedro, ¿ya? Ahora vamos a ver a Pablo. Pablo tenía un temperamento colérico. Poseía evidentes habilidades de liderazgo, voluntad firme y gran determinación, estricto en sus convicciones. Se proyectaba como una persona cruel y hostil, especialmente frente a los cristianos. Era inflexible frente a quienes, aunque cristianos como él, no compartían su manera de hacer las cosas. Pablo se convirtió en un hombre transformado por el Espíritu Santo, se mostraba cálido y humilde al reconocer que Dios era el principal realizador de todas sus obras y el motivador de sus actos. También podemos ver un contraste, ¿cierto? Cómo era antes, de hecho él perseguía a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos, y después vino este cambio cuando tuvo este encuentro con el Espíritu Santo y su vida fue totalmente transformada. Lo que había sido antes ya no era. También si hay alguien que se siente identificado con Pablo, recuerden que el temperamento de Pablo era colérico, ¿ya? Ahora vamos a ver el melancólico. Moisés, este gran libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto que aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que Moisés es en uno de los episodios bíblicos que reflejan la imagen pobre que Moisés tenía de sí mismo, una imagen pobre, así como su temor al fracaso. Su perfeccionismo le impedía sentirse satisfecho con lo que hacía. Algunas de sus mayores fortalezas eran su lealtad y fidelidad. Dotado de alta capacidad intelectual y gran cantidad de habilidades y talentos, se caracterizó por ser un abnegado líder que nunca exigió nada para sí mismo. A pesar de su intento de ser perfecto, nunca lo logró. Sin embargo, fue moldeable en las manos de Dios, en quien encontró seguridad y misericordia. Ese es el temperamento melancólico. Es muy perfeccionista,
pero también es de una imagen muy opacada. Si alguien se siente identificado, es este temperamento se llama melancólico. Y por último, tenemos el temperamento flemático. Abraham, el padre de la fe, la Biblia lo considera con este temperamento flemático. Dios le entregó a Abraham grandiosas promesas, pero las vacilaciones e indecisiones y temores, características propias del temperamento flemático, lo llevaron a experimentar gran angustia y confusión. Era un hombre pasivo, confiable y conservador. Las pruebas que atravesó y las lecciones aprendidas de los errores que cometió lo llevaron a convertirse en un hombre cuya confianza y esperanza reposaba completamente en Dios. También aquí podemos ver otro ejemplo, ¿verdad?, de temperamento más pasivo, que es el flemático. Así es que ojalá puedan recordar más o menos con quién se sienten identificados, porque la idea de lo que vamos a hablar durante estos días es para que nosotros mismos nos conozcamos a través de la palabra. Ese es el fin. Y para eso debemos ir identificando qué temperamento podemos ser para poder también aplicar la escritura a nuestro temperamento, porque los temperamentos tienen habilidades, pero también tienen debilidades. Y eso debemos aprender a canalizarlo por la palabra del Señor, ¿ya? Bueno, ya sabido de los temperamentos, vamos a pasar al carácter. Me gustaría, si tienes, Cristian, ahí la diapo que te pedí. Aquí tenemos, hermanos, la definición de temperamento y la definición de carácter, ¿ya? Primero, tenemos que saber que el temperamento es innato y es heredado. Los temperamentos son heredados por la genética de nuestros padres, ¿ya? El carácter es adquirido. ¿Van viendo las diferencias? Uno es genético, pero el carácter es adquirido. Es la constitución más hábitos aprendidos, o sea, hay poco de genética, pero más hábitos aprendidos, educativos y relacionales. Dimensión biológica más social. Origen. Entonces, para como redondear esto, el origen sería genética más lo aprendido. Eso sería el carácter, ¿ya? Un poco de genética más hábitos aprendidos, y este carácter es modificable, se puede modificar. O sea, se puede ir cambiando, ¿ya? Así es que si teníamos un concepto de que el carácter no se puede cambiar, error. El carácter sí se puede cambiar a través del tiempo. Más todavía cuando estamos en el Señor. ¿El temperamento se puede cambiar? No se puede cambiar, porque es innato. Eso viene en el origen, en la genética. Y eso lo puso en usted y en mí el Señor mismo. ¿Ya? No voy a redondear en eso porque lo voy a enredar un poquito, así que me voy a ir abajo. Carácter, entonces, es temperamento más hábitos aprendidos, nos produce un comportamiento y ese comportamiento nos da una personalidad. ¿Ya? Bueno, el carácter, entonces, como todos sabemos, es un conjunto de cualidades que nos diferencian del uno al otro por nuestra forma de ser única o por nuestra forma de actuar también, ¿ya? Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del carácter? Y para eso vamos a ir a 2 de Timoteo 2:24. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué dice después? ¿Sí? Perdón. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ya, si me lo dejas al principio, por favor. Bueno, aquí la Biblia nos habla de cómo debería ser el carácter de un siervo del Señor. Y esto es para todos nosotros. Cuando hablamos de siervo, no se está refiriendo al pastor únicamente, sino que se está refiriendo tanto a las mujeres como a los hombres, porque nosotros somos siervos de Dios, ¿ya? Entonces el siervo del Señor dice que no debería ser contencioso primeramente. Y ya hay muchos versículos que podríamos aplicar en este contexto, pero voy a decir algunos. En Proverbios 22, 24 y 25 dice: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Eso está en Proverbios 22, versículos 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Acá en la otra versión dice: no te asocies. Y ojo con eso, ¿por qué? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Bueno, la Biblia nos enseña de que nosotros no debemos asociarnos con gente que es iracunda, ¿ya? Por ejemplo, acá sabemos que hay hermanos que son de negocios, y muchas veces nosotros queremos proyectar, hacer un proyecto independiente y tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque nos asociamos muchas veces con este tipo de personalidades que son iracundas. También nos aconseja la Biblia que no nos acompañemos con el hombre de enojos. ¿Y sabe por qué? Porque estos hombres iracundos, que son fácilmente dados al enojo, nos pueden corromper a nosotros. La Biblia dice que nos pueden corromper con sus malas actitudes. Y porque también es un peligro, porque no son personas confiables, no son personas constantes, porque todos sabemos que en una ira puede pasar de todo. El Señor dijo: airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos airarnos según la Biblia? Sí, podemos airarnos. Hasta Dios se airó, ¿cierto? Cuando entró al templo y vio que el templo lo tenían lleno de cosas para vender, y él se airó mucho y dijo que el templo no era para eso, que era casa de oración, no para estar haciendo negocios en el templo. Pero dice: no pequéis. O sea, ten cuidado con la reacción que tienes cuando estés bajo la ira. Amén. Dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. ¿Ve? Hay diferentes versiones que nos van clarificando más este versículo. Por lo tanto, la palabra nos aconseja primero que no nos juntemos, que no tengamos amistades, que no nos asociemos con gente irritable, con gente que es fácil para airarse o que es fácil para enojarse. No podemos tener relaciones con ese tipo de personas. El Señor nos aconseja en este momento entonces que nos alejemos de ese tipo de personas y no nos asociemos con ellos, ¿ya? En Efesios 4:26, bueno, ya lo dije, decía el versículo: airaos, pero no pequéis. Tenemos que tener mucho cuidado entonces cuando nos enojemos con lo que vamos a hacer posteriormente a eso. Debemos controlar esa emoción que es el enojo. No podemos darle rienda suelta a lo que sentimos, y con eso podemos golpear a alguien, podemos llegar incluso a las manos, ¿verdad? Estoy hablando de contexto cristiano. Podemos llegar incluso a las manos por no controlar esa emoción. Y el Señor, ¿qué dice? Que Él nos ha dado dominio propio, nos ha dado el Espíritu Santo, y que Él nos da dominio propio para poder controlarnos. No estamos solos, hermanos. Antes de aceptar a Cristo, estábamos movidos por nuestra carnalidad, por las obras de la carne. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos da el control. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Ya.
También Santiago 1:19-20 dice que debemos ser tardos para la ira y debemos ser tardos para hablar. Ahí dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿A cuántos de nosotros nos gusta escuchar? ¿No damos el tiempo para escuchar? A veces, pero no siempre. Esa es una característica que no todos tienen desarrollada, pero que sí la podemos desarrollar porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero dice que debemos prestar más el oído y ser más rápido para poner el oído que para contestar. Pero generalmente los temperamentos, y me voy a referir al colérico, que es el más explosivo, es muy rápido para responder, ¿ya? Y está como con la respuesta a flor de piel, está en la punta de la lengua. Antes que la otra persona termine de hablar, ya está respondiendo. Y es ahí cuando muchas veces pecamos. Porque como no sabemos escuchar, no prestamos oído, respondemos y no entendemos el mensaje del otro. Y muchas veces decimos cosas que sacamos de contexto o herimos al otro por no escuchar, en realidad, por no prestar oído. Entonces la palabra también nos dice eso, que debemos aprender a escuchar y ser lentos para hablar y lentos también para enojarnos. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor. La respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Cuando esto lo hemos llevado a la práctica, hermano, en algún momento yo creo que todos hemos llevado a la práctica esto y hemos aprendido a callar o por lo menos dar una respuesta suave. Hay una persona enfrente suya que está muy alterada, usted le responde de forma suave. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Alguien me puede compartir? Pero en su experiencia única, ¿le ha pasado que se ha tenido que enfrentar con una persona que está muy alterada y usted baja los niveles? ¿Qué ha pasado en tu caso, Cristian? ¿Qué ha pasado? Yo creo que se da la situación de que las personas se produce como un efecto psicológico que se llama como efecto de espejo o reflejo, en el que uno contagia a la otra persona o hace que la persona reduzca los niveles porque no se está respondiendo de la misma manera. Entonces la persona inmediatamente tiende a regularse un poco cuando la respuesta es baja. Se siente como avergonzada, ¿cierto? Y yo creo que a nosotros también nos ha pasado, que de repente estamos muy alterados y viene otra persona y nos habla suave. Y uno como que se retracta un poco y dice, oh. Pero ¿qué pasa cuando es lo inverso? Cuando esa persona me está hablando con mucho enojo y yo le respondo más enojada todavía. ¿Qué pasa? Se van subiendo los ánimos, ¿cierto? Se van subiendo los ánimos y finalmente esto puede terminar en cualquier cosa y podemos pecar contra Dios. Por eso la palabra nos dice hoy que la palabra suave aplaca la ira. En otra versión por ahí dice eso. La respuesta blanda aplaca la ira. Efesios 4:2 nos da un consejo y dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes uno con otros y tolérense las faltas por amor. Ahí no está hablando de humildad, hermano, pero una humildad del corazón. No está hablando de andar humilde con ropitas ahí a lo mejor
medias viejitas, como siempre conversamos con mi mamá, con una actitud corporal así como media sumisa, pero mi mamá tiene un dicho, dice, bueno, no lo voy a decir textualmente, pero esas cosas que me pisen un dedo y ustedes lo conocen. La humildad no es la apariencia física, sino que la humildad de la que nos habla el Señor es la humildad que está acá en el corazón. Debemos tener un corazón humilde como lo tenía Cristo. Jesús era manso, era humilde de corazón. Y dice que debemos con toda humildad y mansedumbre soportarnos con paciencia los unos a los otros. La Biblia o Cristo mismo, Dios mismo, sabe que entre nosotros vamos a tener siempre diferencias, porque tenemos diferentes temperamentos. No vamos a pensar igual, no somos iguales, no recepcionamos igual, no canalizamos las cosas iguales. Pero la Biblia dice que debemos conocernos, en otras palabras. Por eso es tan importante conocer los temperamentos, conocer que todos somos diferentes, porque a través del conocimiento que tengamos tanto de nosotros como del otro, vamos a poder soportarnos, hermano. Pero si usted no conoce esto, si no tiene en cuenta que su hermano es diferente a usted, no lo va a comprender, no va a poder empatizar con la otra persona. Va a querer que sienta y piense como usted, pero no todos somos iguales. Dios nos hizo diferente. Ya, entonces es importante que conozcamos los temperamentos y cuando haya una persona impulsiva ya sabemos que es colérica, ¿cierto? Cuando hay una persona que es muy alegre y muy motivador, es sanguíneo. Cuando hay una persona que es dada a la depresión o un poco negativa o muy perfeccionista, muy exigente, es melancólico. Y si hay una persona que es muy pasiva, con un carácter muy apacible, muy simpático, muy livianito, como le decimos, es un flemático. Entonces es importante que aprendamos a conocernos para poder relacionarnos de buena manera. Este versículo me gusta mucho, Tito 2, 7, 8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es la meta, hermano. Esta es la meta que debemos querer alcanzar, ser ejemplos para otros, que nuestro prójimo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que no conocen a Cristo, puedan ver en nosotros un ejemplo de persona, que deseen ser como nosotros. Digan, oh, yo quiero ser como tú, quiero alcanzar ser como tú. Que no tengan nada que sacarnos, como decimos con mi esposo, que los cristianos deberíamos ser como un pez, difícil de agarrar, ¿cierto? No hay por dónde, ¿de dónde le saco algo? Lógicamente, esto no viene así. Esto requiere disciplina, decisión, de que nosotros queramos que nuestro carácter sea moldeable, que Dios pueda moldear ese carácter como lo hizo Moisés. Moisés era una persona un poco tímida, opacada, con una inteligencia muy elevada, pero él nunca se creía el cuento. Decía, no, yo soy ¿cómo era la palabra que decía Moisés? Que él era tardo de palabra, que no podía como expresarse bien y todo, pero sí tenía algo que Dios miró en él, y es por eso que lo puso de líder, que era una persona que se dejaba moldear. Tenía un corazón moldeable. Y eso es lo que nosotros debemos querer alcanzar, tener un corazón moldeable. Si mi carácter hasta el momento no ha sido totalmente transformado, porque vamos, ¿cierto? La palabra dice que vamos siendo renovados progresivamente, pero que queramos alcanzar, que si hoy tengo algo una debilidad que me está estorbando, que no estoy siendo buen ejemplo, que no me ayuda para poder
socializar con otra persona. Por el contrario, la gente se quiere alejar porque soy una persona difícil, porque soy una persona difícil de tratar. Que yo quiera cambiar eso. Dios no lo va a venir a hacer a propósito, no lo va a hacer así, por arte de magia. Dios quiere que primero nosotros deseemos cambiar eso. Que tengamos un corazón moldeable y llevar nuestra debilidad al Señor y decir: Señor, esto fue lo que adquirí desde que nací hasta ahora. Estos fueron mis hábitos. Y yo no quiero esto porque no honro tu nombre con esto. No estoy siendo un buen ejemplo para la sociedad. No estoy siendo un buen ejemplo para mis hijos, ni para mis hermanos, ni para mis familiares. Pero anhelar cambiarlo, y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer a medida que nosotros queramos y tomemos la decisión. Ahora, el propósito de Dios de desarrollar un carácter conforme a lo que Él quiere es como pasar el crisol, o sea, pasar la plata por el crisol y al oro por el horno, ¿cierto? Refinarlo, procesarlo. Y aquí se me venía a memoria la predicación que hubo el sábado en la vigilia, cuando el Señor nos decía que la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza. Y el pastor decía que muchas veces el Señor permite que pasemos por la prueba, no porque Él quiera castigarnos ni nos quiera hacer un mal, sino porque Él quiere producir algo en nosotros. Y muchas veces el Señor, cuando no comprendemos por la palabra, por amor, cuando no obedecemos a esto, nos tiene que pasar por momentos difíciles para procesar nuestro carácter y para producir algo que en nosotros no está desarrollándose. Entonces, todo lo que el Señor nos permita pasar, hermano, muchas veces es para desarrollar algo que Dios quiere en su carácter y en mi carácter. La prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza. El carácter de un cristiano debe ser piadoso, dice la palabra del Señor. El resultado de la obra de santificación que nosotros tenemos es a través del Espíritu Santo. Todos cuando se preguntan, ¿usted es santo? Todos decimos, no, yo no soy santo. Porque nos vemos a nosotros mismos, vemos la condición de nosotros y todos sabemos que nosotros, si es por nosotros mismos, no hay ningún santo, ¿cierto? Pero por posición de Cristo, porque Cristo dio su vida por nosotros, y cuando el Padre nos ve a nosotros, ve a su Hijo, dice la palabra del Señor que sí somos considerados santos, pero no por lo que nosotros hacemos, sino porque Él ve a Cristo en nosotros. ¿Pero qué es santificarse? Es apartarse de lo malo. Eso es santificarse. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. No somos nosotros por nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, nos va a durar 2 semanas, 1 mes. Y va a aflorar en cualquier momento la verdad que hay en nosotros. Pero cuando es el Espíritu Santo, cuando nosotros hemos decidido, Señor, apártame de esto, Señor, yo no puedo por mis propios medios, yo quiero santificarme para ti, quiero guardarme para ti, quiero apartarme de esto que sé que es pecado, que sé que esto es malo, sé que esto deshonra tu nombre, que no me edifica con mi relación contigo. Es el Espíritu Santo quien produce esto. Por eso es tan importante, hermano, entregarse. Es tan importante decidir y, Señor, yo entrego esto en mi vida y yo
yo quiero que tú lo tomes y que tú lo cambies a través del poder de tu Espíritu Santo. Porque por mis propias fuerzas yo lo he intentado, pero no puedo. No puedo. El carácter en el creyente es una manifestación constante de Jesús en tu vida. Así debería ser, hermano. Lo que reflejamos para afuera, como es nuestro carácter, debería reflejar a Cristo. Sed imitadores de mí, dijo Jesucristo. Nuestra meta es alcanzar ser como Él. Él es nuestro referente, Cristo. No es mi vecino, no es el pastor, no es el evangelista, no sé, no es mi amigo. No, el referente de un cristiano es ser como Cristo. Y debemos nosotros querer anhelar que nuestro carácter cada día vaya siendo transformado y sea cada vez más parecido a lo que era Cristo. Podemos desarrollar nuestro carácter controlando. ¿Controlando qué? Primero nuestros pensamientos. Y aquí ya empieza el Señor a darnos herramientas. ¿Cómo podemos empezar a controlar nuestro carácter? Controlando el pensamiento. Cuando a nosotros se nos viene un pensamiento, se nos crea una emoción. Por ejemplo, yo veo un cuchillo. Tengo un cuchillo. Me produce algo ese cuchillo. Me puede producir miedo. Y yo dejo que esa emoción aflore. Y siento el miedo. ¿Cierto? Si yo dejo pasar ese pensamiento y que se transforme en un sentimiento, voy a tener una acción con eso. Y lo más probable es que, no, me aleje. No. Saca el cuchillo de aquí, saca. A mí me ha pasado un montón de veces. Le tengo terror a los cuchillos. No, aléjate con ese cuchillo, aléjate. Y sales arrancando. Pero hay un secreto en la palabra que dice que nosotros debemos controlar el pensamiento. Si se nos viene un pensamiento, no dejar que pase al sentimiento. Y si se nos pasó el sentimiento, debemos parar la acción. ¿Se entiende? Debemos parar la acción. Si ya se nos pasó para sentimiento la cosa, ya mejor paremos la acción. Y ahí pongamos un paralelo. Filipenses 4:8, Cristian. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es ahí, a eso sí le debemos dar cabida, a que nuestra mente piense y que se nos invada el corazón de sentimientos, porque nos va a llevar a una buena acción. El pastor hablaba el domingo de esta palabra y decía, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto ocupa tu mente, en esto, no en cosas negativas, en cosas que ni siquiera son reales, que estás perdiendo el tiempo pensando en cosas que solamente te van a crear malos sentimientos y te va a llevar eso a tomar una mala acción. O muchas veces andamos en nuestro diario vivir y andamos así como rabiados, como frustrados, como sin energía, sin ánimo. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de lo que estamos pensando. No estamos conscientes y dejamos que nuestro cerebro se invada de pensamiento, nuestro inconsciente siga generando pensamientos y eso nos invade y nos producen sentimientos. Y después decimos, no sé qué me pasa, pero hoy día ando angustiado, hoy día ando estresando, desesperando, enojando, choreado. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de lo que estamos pensando. Entonces hay que estar un poquito más atentos. Porque si manejamos esos dos, ya la acción la vamos a tener lista, la vamos a controlar. Practicando buenas acciones. Segundo punto, una herramienta más que nos entrega la Biblia. Debemos practicar
las buenas acciones. Segunda de Pedro 1, versículos 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Nosotros debemos practicar las buenas acciones como dice ahí, hermanos. El practicar es una decisión, no lo vamos a querer hacer por las nuestras, porque en general las personas todas somos muy egoístas, no pensamos siempre en nosotros. Esto se practica, esto se decide, y yo lo voy a hacer y lo voy a practicar, aunque no me guste hacerlo, pero lo voy a practicar hasta que se me haga un hábito y lo voy a practicar. Por ahí la palabra decía más arriba, decía que debemos ser hospitalarios, ¿se acuerdan? Que no debemos ser rencillosos, que debemos ser amables, aptos para enseñar. Todo eso tenemos que practicarlo. No van a ser así. El ser hospitalario se lleva a práctica. El ser servidor se tiene que llevar a la práctica. No, yo no lo voy a sentir siempre, no, a lo mejor no voy a sentir siempre de servirle a mi hermano, no voy a tener ganas. Pero eso tengo que practicarlo porque la palabra del Señor me lo dice. Tengo que ser hospitalario aunque no me guste serlo. Pero si yo quiero obedecer a Cristo y quiero honrarlo, tengo que hacerlo. Y ya para ir finalizando, guardando nuestro corazón. Proverbios 4:23. Es muy importante que nosotros guardemos nuestro corazón porque de él proviene la vida. Sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermanos, muchas veces guardamos cualquier cosa como un tesoro, pero el Señor dice que sobre toda cosa, sobre toda, guardemos nuestro corazón. Si nosotros dejamos que entre mugre en nuestro corazón, sentimientos, raíces de amargura que llevamos por años y no las podemos sacar, si somos personas rencorosas, si somos personas envidiosas y una cantidad de cosas que genera la carnalidad que hay en nosotros y no las sacamos y no las queremos sacar de nuestra vida, por el contrario las abrazamos y le hacemos cariño, no va a haber ningún buen resultado. Debemos guardarnos de todas esas cosas y por eso que la palabra nos da muchos consejos de no juntarnos con gente rencillosa, con gente que es dada a la ira, con gente maliciosa, andar en consejos de gente que no es cristiana. Muchas veces corremos y pedimos consejo a personas que no tienen nuestra fe y nos dan pésimos consejos. De todas esas cosas debemos guardar nuestro corazón, de cosas que nos infectan, que no nos llevan a una relación con el Señor. Y por último dice, rodeándonos de buenas compañías, 1 Corintios 15:33. Debemos cambiar esas relaciones tóxicas que muchas veces tenemos, que es gente que más que aportarnos nos consume. Debemos buscar buenas compañías. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Decíamos recién que debíamos guardar nuestro corazón, pero muchas veces prestamos el oído a estas personas que nos corrompen con malas conversaciones y con sus malos hábitos, con sus malas costumbres. Personas que son buenas para el doble sentido, personas, por ejemplo, que nos llevan a ver cosas que sabemos que no nos van a aportar nada para el Señor, sino que por el contrario nos van a llevar cada día a que nuestra carne aflore. Personas que les gusta el chisme,
personas que les gusta maquinar, personas que les gusta bajarnos. No, si tú no, que tú no puedes. ¿Qué vaya a ser cristiano tú? Mira cómo eres. Para ser como los cristianos mejor me quedo. Hermanos, nuestro referente es Cristo. Nuestro referente es Cristo. Si hay un hermano que se cayó, un hermano evangélico, bueno, la palabra dice que tengamos misericordia como Dios también tiene misericordia de nosotros, pero que nuestro referente no sea el hermano, que nuestro referente sea Cristo. Y nosotros muchas veces nos vamos a caer, y muchas veces la gente nos va a criticar, y muchas veces nos va a decir, pero mira si no has cambiado en nada. Bueno, y la obra que del Espíritu Santo que vive en usted, ¿está ahí por estar? No. Los cambios son lentos y progresivos, pero son de una vez y para siempre. Por muy poquito que vayamos avanzando, nunca más vamos a volver a ser la misma persona, y que eso nunca se lo robe nadie. Así que alejémonos de todos aquellos que nos corrompen con sus malas costumbres, con sus malos hábitos. Esa es una herramienta que Dios hoy nos está dando. Si tenemos un buen carácter, seremos ejemplo para que los otros sigan nuestro ejemplo y nuestra forma de ser. En otras palabras, debemos ser un aporte en la sociedad, porque somos nosotros responsables de llevar la imagen de Cristo al mundo. Nosotros somos la luz del mundo, y el mundo necesita un referente. Y si no somos nosotros los cristianos los referentes, créame que va a ser cualquier cosa. Y podemos verlo hoy. Un artista, un político con una ideología, un estilo. Pero para nosotros los cristianos, nuestro referente es Cristo. Y ese es el carácter que hoy el Señor quiere formar en nosotros, que cada día nos vayamos pareciendo más a Él. ¿Por qué le llamaron cristianos a los primeros hombres? Porque se parecían a Cristo. Por eso le pusieron cristianos, que eran muy parecidos a Cristo. Como Cristo anduvo en la tierra, se comportaban también ellos. Y por eso nació la palabra cristianos. Y para terminar, los dejo con este versículo. 2 Corintios 4:16, donde dice que vamos siendo renovados. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Ve, mi hermano, que podemos cambiar? Aunque nuestra apariencia física vamos envejeciendo, ¿cierto? Nos vamos desgastando, tenemos enfermedades, qué sé yo, nuestra piel se va arrugando, qué sé yo. Dice que el hombre interior se va renovando de día en día. Así que ahora ya no podemos decir que no podemos cambiar nuestro carácter. La palabra nos ha mostrado que sí podemos cambiarlo, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, y a lo que apunta la Biblia es que nosotros seamos imitadores de Cristo, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Que el Señor les bendiga. Gracias por la atención. Esta ha sido la palabra que el Señor tenía para nosotros hoy. Esto es un adelanto, es una previa, porque si Dios así lo